La verdad es que tenemos que presumirlo, el estudio cada día va mejorando, pero nos faltan todavía más cosas. Los envidiosos dirán que en realidad grabamos en el cuarto del Pardo SR388, pero es cierto, así que vamos a darle con Cielo Fanáticos Podcast. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Cielo Fanáticos Podcast. No quiero regarla, este es el episodio número 14, ¿verdad? Y estamos comenzando el mes de febrero. Este episodio saldrá el próximo miércoles, pero hoy domingo estamos celebrando el Día del Pulque y le estamos fallando a Mayagüel. No tenemos pulque, pero tenemos a uno de los mejores invitados que ustedes aprecian bastante. No necesita más presentación porque ustedes ya lo conocen, nuestro buen Cuau. ¿Cómo estás, Cuau? ¿Te podemos decir el filoso o el filósofo del mezquital? Simplemente Cuau. O las dos cosas. Hola, ¿qué tal amigos? Pues bueno, aquí nuevamente con el Rodo, qué gusto que ya tengas un mejor equipo. Y no nada más eso, todos los trabajos que vas rápido, ¿no? Vas muy rápido, pum, y tiempo me da de ver todos los trabajos que vas haciendo. Sí, la verdad que este 2022 entramos con todo. Fue un compromiso que hicimos el Pardo y tu servidor, compañía de nuestras familias y el equipo que es más grande de Cielofan. Pero la verdad que sí hemos hecho un sacrificio constante. Pero es gracias a ustedes que han aceptado apoyarnos, a los seguidores, que pues tenemos ánimo de seguir adelante porque es una responsabilidad grande. Claro, no, es buen trabajo. Por ahí te ponía que pues estás haciendo historia, ¿no? Uh-huh. Yo también me he dedicado a hacer entrevistas y hay gente que ya se nos fue. Sí. Y queda su testimonio y un trabajo así, entre más tiempo va pasando, más valor Ajá. va teniendo, ¿no? Digamos que al pasar 5 años, 10 años, tienes esos trabajos, esos videos, y para la gente que le gusta el estudio, la consulta pues va a ser elemento, a ver, vamos a ver qué dice. Sí, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo era? No, muy buen trabajo, te felicito. Gracias, Cuau. Para los que ya conocían a nuestro amigo Cuauhtémoc, lo vieron en el episodio, ¿fue en el 9? Creo que sí, no, en el 6, ya tiene rato, la verdad, aquí abajo lo van a ver, porque lo vamos a dejar. En esa ocasión hasta te hicimos hablar 2 veces, Cuau, porque la primera grabación no se escuchó nada. Y agradecemos pues tu paciencia. Hoy tratamos de que se sientan cada vez más cómodos los que invitamos, porque es muy valioso para nosotros aprender de ustedes. Y hay un tema súper interesante, Cuau, que queremos abordar contigo, porque la vez pasada pues hubiéramos querido pasar horas y horas platicando. Claro. Y esto es referente a nuestra nueva sociedad, Cuau. Tú dices, en el futuro probablemente habrá muchos interesados en estos videos, pero en el presente, ¿a qué se debe que estemos en busca de lo inmediato, el entretenimiento, pues no sé, que únicamente te haga reír, pero que no te haga pensar? Órale. ¿Qué opinas de eso, Bueno, Cuau? yo les voy a decir que soy estudioso de la comunicación. Yo estudié diseño de la comunicación gráfica. Ajá. Soy profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Y uno de los temas que tocamos ahí es el tema de la comunicación. Muy bien. Entonces, digamos que en la actualidad estamos en lo que los estudiosos de la sociedad llaman la sociedad de masas. Ok. Así como se producen hamburguesas y se producen camisetas y zapatos a nivel industrial por grandes cantidades, también, digamos, hay una industria de la cultura, ¿no? Esa industria de la cultura está ligada a este modo de vida que tenemos, que tiene que ver con el consumo. Digamos que el sistema busca que desechemos y hay que consumir, desechar, consumir. Y también, esto es parte también de la vida, esta agitada en la que vamos, ¿no? Así es. Entonces, digamos, también podríamos decir que estamos en una sociedad de lo superficial. Ok. Digamos, consumimos Lo que está de moda. lo que está de moda. Incluso la palabra moda es eso. Digamos, los publicistas, los mercadólogos,
lo que buscan es que inicie una moda, viene otra moda y luego se retoma la moda de los 40, regresan los Sí. 50 y ahora estamos en los 60. Digamos, Ajá. hay un ciclo de consumo. Ok. Digamos, me acuerdo de un libro que leí de Humberto Eco que hablaba, tú lanzas un mensaje, por Ujú. ejemplo, en publicidad, y se consume ese mensaje. En un primer momento ese mensaje es novedoso, pero en la medida que se repite, se repite, se repite, se repite, pues ya deja de ser novedoso Sí, ya, y ya no le llama la ya no atención llama la tanto. atención y tú necesitas Ujú. meter otra cosa, ¿no? Meter otra cuestión, un nuevo personaje, una nueva actriz, o tomar un refrito y traerlo para acá. O sea, el chiste es buscar que, que se consuman los mensajes, los productos. Y entonces estamos en esa sociedad de masas que impacta también, en este caso, los mensajes y la vida misma, ¿no? Sí, sí, sí. Vivimos una vida así acelerada. Con tu conocimiento, ¿qué opinas de, no sé, el Pardo, tu servidor, que nos colgamos de la moda para querer dar un mensaje positivo a la sociedad? Porque pues esto hacemos. Tenemos un canal de YouTube, otro en TikTok, en Instagram, hacemos podcast que está muy de moda en este Ujú, 2000, desde el año pasado, este 2022, ujú, pero queremos, aparte de estar en este ambiente de moda, ofrecer algo distinto, que es claro, pensamiento crítico. claro, claro. Los estudiosos de la sociedad de masas, digamos, son precisamente gente Ujú. que crítica, que hace un análisis de cómo está la cuestión y plantea pues nuevas formas de ver el mundo, nuevas utopías. A lo mejor nos Ok. metemos al campo de la utopía. Digamos que en este caso, por ejemplo, los medios de comunicación, las redes sociales, es algo novedoso que tiene, como vemos, como todo, ¿no? Su pro y sus contras. Finalmente, Internet, el teléfono, la radio, la televisión, los medios de comunicación en su conjunto son eso, solamente son medios. El punto central es quién es el que da el mensaje. O volvemos al tema de la comunicación. ¿Quién dice qué? ¿No? ¿Y Ajá. para qué? ¿A través de qué medio? ¿Y a quién? ¿Y en qué contexto lo Ujú. da? ¿No? Entonces, aquí la clave es entender cuál es la intención del sujeto que habla, cuál es la intención del mensaje. Y aquí hay algo, ¿cómo podríamos decir? Cuando la gente no tiene pues estudios, noción del fenómeno de la comunicación, Así es. a lo mejor como dice McLuhan, cree que el medio es el mensaje, ¿no? Y el Ok. medio no es el mensaje. No, 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 no. No, el medio, el mensaje, digamos, hay que descubrir con qué intencionalidad se da el mensaje. Y no nada más en los medios de comunicación. O sea, digamos, el ser humano es un ser que se Ujú. comunica. Entonces, detrás de lo que yo digo hay una intención. Ujú. Y podríamos, por el momento, para poder entender el fenómeno, hay gente que es clara en la intención, Ujú. ¿no? Dices, bueno, Sí, muy directa. yo quiero educar, yo quiero hacer esto. Y hay gente que se Cierta esconde, manipulación también. manipula. Viene en mente la retórica, ¿no? Ajá. O sea, la retórica, pues es como un sistema creado desde la antigüedad, con fines principalmente en un inicio, los estudiosos de la retórica tenían fines políticos. Ujú. O sea, la pregunta ahí es cómo convencer, cómo yo convenzo a fulano, por ejemplo, en esto de la reforma eléctrica, ¿no? Ok. ¿Cómo yo los convenzo de que mi reforma es buena? Y la parte contraria, ¿cómo convenzo de Sí, que como son... cuando en la escuela te Uh, decían, ponte a defender o a uh atacar -huh, una idea, uh un -huh, debate. ¿no? Que ahí viene la cuestión de la argumentación. Ujú. O sea, tú partes de una intención y a través de esa intención, claro, haces un estudio necesario para poder ir construyendo tus argumentos, ¿no? Y ahí viene todo el tema de los sofismas, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que, digamos, partes de una premisa verdadera y entonces puedes llegar a una segunda premisa o a un segundo momento en donde tu argumento tomas parte y llegas a una conclusión falsa o media verdadera, ¿no? Digamos, ahí está el arte de convencer. Sí, sí, sí. Llega un momento en el que una mentira
se sostiene tanto que llega a convertirse en tu verdad, no en la verdad, pero sí en tu propio pensamiento de lo que concibes como verdad. Sí, por ejemplo, dentro de las técnicas de la retórica, como tú lo estás planteando, la repetición es una técnica. Así es. O sea, hay que estar repitiendo, Esas repitiendo la idea. Yo me acuerdo que cuando fue el Tratado de Libre Comercio, los medios de comunicación en ese entonces de Salinas, pues nos estaban bombardeando constantemente de lo bonito, de lo bueno que era el Tratado de Libre Comercio. Sí, Y terminas bueno, creyéndotela. sí, te convencen, sí, claro, si no tienes, como ya te decía, si no tienes una preparación donde puedas analizar qué es lo que se dice. Y yo creo que es clave que desde el kinder, desde la primaria, a los niños se les enseñe a ser críticos, ¿no? Sí. A tratar de entender, para que no te tragues todo lo que te Y dan. si te lo vas a tragar, que sea con un filtro también. Pues sí. Pues sí. Citabas a Humberto Eco, no recuerdo la frase exacta, pero estaba escuchando un análisis respecto a sus opiniones en el que se comentaba que hoy cualquiera se puede definir como una persona pensante, como una persona que le gusta estudiar las letras y que tiene el acceso al conocimiento, o sea, una persona letrada. Pero porque el internet, las redes sociales, te dan resúmenes y te puedes convertir en un semierudito temporal de cualquier tema. Si te dicen, ¿sabes qué? Mañana vamos a hablar de astrología, toda la noche te la pasas viendo, no sé, canales de YouTube de astrología en 3 minutos, astrología en 9 minutos. Nosotros tenemos nuestra sección, fanáticos de la historia, en 8, 9, 10 minutos máximo. Y lógico, tienes rápido acceso a todo, pero eso no te hace que realmente tengas todo el conocimiento necesario. Por consecuencia, aquí es donde retomo a Maquiavelo en los consejos que él daba en El Príncipe, que le decía al príncipe, ¿no? No necesariamente tienes que tener todo el conocimiento, pero sí debes aparentarlo. En el mundo de las apariencias actual que podemos percibir, tenemos grandes pensadores actualmente, mi querido Cuau, o ya no hay filósofos como en el pasado. No, sí, yo digo que sí, siempre hay gente. Estamos en una crisis, podríamos decir, en donde necesitamos de los grandes pensadores, ¿no? Siempre hay los grandes pensadores. En ocasiones no son reconocidos en su momento, en su tiempo, ¿no? Pero al pasar el tiempo, digamos, se van volviendo clásicos sus libros, su forma de escribir, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el fondo, tal vez lo más importante no es otra vez la novedad, que existan nuevos personajes. Me acuerdo que otro librito que leí, yo tenía un maestro de filosofía ahí en la universidad, muy, muy bueno. Me regaló un librito en donde hablaba del diálogo entre los modernos y los antiguos. Ok. Entonces, siempre nosotros tenemos que dialogar con los antiguos, ¿no? Y ya nos metemos tal vez al terreno de la filosofía. O sea, tenemos que dialogar con la gente que ha escrito sobre Sócrates, sobre Platón, sobre Demócrito, porque no es moda, digamos, los clásicos son los que son vigentes. Son vigentes, ¿no? Digamos, muchas de las ideas que vienen o que nos han heredado siguen siendo vigentes. Entonces, por ejemplo, algún argumento que escuchas en ocasiones de la gente dice, bueno, es que eso ya pasó, ¿no? Es que eso pues, ya pasó de moda, pero digamos, las ideas o la gente que ha dejado conocimientos, el conocimiento no pasa de moda. El conocimiento es conocimiento porque aclara, da luz sobre ciertos aspectos que son constantes. Digamos, por ejemplo, si nos ponemos a reflexionar sobre los seres humanos, en este caso entro con Freud, por ejemplo. Okay. Freud hace una construcción. O sea, todos los seres humanos hacemos construcciones para poder entender la realidad. En este caso, la pregunta ¿qué es el hombre? ¿Cómo se comporta el hombre?
cuáles son los factores que intervienen para que el hombre tenga determinada conducta, se construye una teoría sobre cómo, las teorías se construyen a partir de los hechos concretos, Ajá. ¿no? Entonces, Freud, que fue pues un estudioso de la psicología, llamémoslo así, pues tiene diferentes prácticas, diferentes estudios, y nos plantea un panorama de qué es lo que pasa al interior del hombre. Y a partir de ahí, finalmente no son tampoco los hombres, porque él a la vez abreva de otras gentes, trae esas ideas, las perfecciona, las mejoras. A lo mejor podríamos decir que lo importante es eso, ir a los antiguos, conocer sus ideas, afinarlas para tu contexto que quieras aplicar a tu vida o al contexto, pero lo más importante es que te dé luz y que trates de entenderte a ti mismo, que es lo más difícil. Ajá. Por ejemplo, esta idea de entenderte a ti mismo. Sí, no, es una complejidad horrible. A muchos en la pandemia no aguantaban estar solos en casa porque no estaban acostumbrados a encontrarse consigo mismos. No es porque su familia les cayera gordo, ellos solitos no sabían entenderse. ¿Cómo ves? Sí, bueno, estés solo o no estés solo, el fenómeno, Ajá. o sea, tú puedes estar en una manifestación, o puedes estar en un gran concierto, puedes estar, incluso esas son formas de fuga, puedes tener formas de fugarte de ti mismo, ¿no? La necesidad de estar en movimiento constante. Fíjate que es interesante, porque sí tiene que ver con la fuga, de no mirarte, no verte, no detenerte. Digamos, uno va corriendo tras el dinero, vas corriendo tras el sexo, vas corriendo, digamos, y no te paras, no te detienes, o no degustas, no disfrutas. Te acostumbras a tu rol, sigues el ciclo de vida rutinario y te esclavizas. Bueno, pues ya nos metemos a la complejidad porque nuevamente somos construcciones sociales. Te lo pregunto de manera respetuosa para el público porque no me gusta ser conspiranoico a mí. Y si trato de hablar de alguna conspiración, pues con fundamento. Pero muchos dirán, es que están las sociedades secretas, los Illuminatis. Van a venir unos amigos masones a platicar en unos días. Sí. Para quitar mitos de este tipo de organizaciones. Pero, ¿crees que existan grupos con tanto poder para manipular poblaciones gigantescas con una sola toma de decisión? No, claro que no. Claro que no. Mira, por ejemplo, ahí lo que estás tocando es el tema del poder, ¿no? Ajá. ¿Qué es el poder? Hablando de manipulación, lo que sí, decíamos, sí, bueno, y constructo social. Cuando estás diciendo, bueno, hay un grupo que tiene todo el poder y que a partir de ese todo poder manipula todo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no, siempre que hay un grupo de poder, hay un grupo de contrapoder, ¿no? Y siempre dentro de un grupo de poder hay fisuras a la vez. Digamos, me viene a la mente, nuevamente nos metemos a la filosofía, la dialéctica, ¿sí? ¿no? Por ejemplo, hay un concepto que es la unidad y la lucha de los contrarios. Okay. Entonces, imagínate que tú en este momento formas un partido y te colocas al poder. Para poder colocarte al poder, tú tienes que unir. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Ya nos metemos a la política. Pero está bien, porque Obrador, ¿no? para estrategias, para aplicar estrategias, se necesitan estrategas. Y no puedes inventar una estrategia si no eres una estratega que tiene conocimiento, claro, ya sea empírico o por algún otros estudios. Claro. Pero se requiere conocimiento para estrategias. Claro, pero bueno, quiero concluir con la cuestión de la unidad y la lucha de los contrarios. Ajá. Digamos, López Obrador, para poder llegar a donde está, tuvo que aliarse con Dios y con el diablo. Sí. ¿No? Entonces, cuando llegas al poder, entonces te empiezan a cobrar las facturas, ¿no? Todos los gobernantes que llegan al poder llegan endeudados. Digamos, y no solo económicamente. Digamos, aquí por ejemplo, para poder entender el fenómeno del poder, podríamos decir que estamos en una retícula de estructuras institucionales muy compleja,
Entonces un solo hombre que llega, pero llega atrapado en esa retícula en la que está, ¿no? Digamos, no, tú no puedes tener todo el poder porque hay otros poderes, ¿no? Por ejemplo, el poder financiero. Sí. O sea, López Obrador se tiene que acatar al poder financiero. Me viene a la mente cuando Trump le dice al gobierno de López Obrador, tú me detienes a los migrantes, ¿no? O si no, te subo los aranceles. ¿No? Sí. Y dices, no. Sí. Mandas la Guardia Nacional a detenerlos, pues estás atrapado. Y aquí caeríamos en temas morales también. ¿Qué decido? ¿Que muera uno o que mueran varios? Órale. Ahorita que hablas de temas morales y que estamos en un eje que es la filosofía, dentro de la filosofía hay un área que se llama la ética. Y precisamente ahí es donde, o sea, siempre los seres humanos nos encontramos ante esos dilemas éticos. Si hago esto, ¿cuáles son las consecuencias? Y si hago esto, ¿cuáles son las consecuencias? Y en ocasiones nos encontramos atrapados en esa toma de decisiones. ¿Por qué crees que a los seres humanos nos gusta hablar de dualidad o polos opuestos? O sea, queremos ver lo negro, lo blanco, lo bueno y lo malo. Yo he entendido, con mi poca experiencia, que hay tonalidades grises todo el tiempo. Que ni un político o un comerciante es bueno, ni malo. Pero porque a la gente sí nos gusta etiquetar. Aquí hay otro tema que yo, en relación a lo que estás planteando, que yo hablaría del engaño, del autoengaño. En ocasiones otros nos engañan, pero a veces también nosotros nos autoengañamos porque nos conviene, ¿me entiendes? Entonces, en ocasiones hacemos construcciones de este tipo que tú estás maniqueas, ¿no? Que son sencillas, pero que nos sirven para pues los fines de vida que nosotros queremos, digamos, ya tienen resuelto mentalmente cómo es el mundo, ¿no? Por decir algo, digamos que yo puedo hacer una maldad o varias maldades, portarme mal, pero el domingo yo voy a la iglesia, ¿no? Y entonces yo tengo fe, yo creo, pues que si le rezo al santito y que aparte si me confieso y en ese momento me avientan agua bendita, pues ya me lavé todos mis pecados, cabrón. Ya puedo salir limpio de todos mis pecados, cabrón. Y es una cuestión psicológica esa, ¿no? Y esa cuestión psicológica ha afectado al mundo entero de ley, estoy completamente seguro, pero específicamente a Latinoamérica y la República Mexicana. Me va a regañar el pardo porque hago que se preocupe en cuanto a la desmonetización del canal, pero tendremos que hablar de narcotráfico. Los narcotraficantes, que son delincuentes, y no podemos romantizar el delito, y hay mucho contenido en redes sociales, en plataformas digitales, que termina siendo una apología al delito, así es. Y eso es grave, porque muchos delincuentes de esta índole precisamente se dan sus baños de pureza, cada domingo regalando despensas, apoyando a los niños, abriendo campañas, no sé, de prevención para la salud, y la gente, wow, es increíble cómo este personaje hace más que políticos. Tampoco estoy dándole la palomita completa a los políticos, pero dicen, wow, ellos hacen más, tendría que ser nuestro presidente delincuente, porque se ha puesto de moda este tipo de movimientos, porque la gente prefiere ver las cosas que para ellos o que ellos consideran positivas o buenas, e ignorar las malas. ¿A qué se deberá esto? Pues yo diría que somos seres conformados, como te decía, desde niños nos van conformando. Entonces estamos en un contexto de poder, ¿no? Y a través de los diferentes mecanismos ideológicos, la música, las noticias, todos los medios de comunicación contribuyen a formarte una idea del mundo, una cosmovisión del mundo. Entonces, cuando tu cosmovisión del mundo es por tu situación económica, hay personas que son muy pobres, que no tienen los medios para viajar, para conocer, para leer, etcétera. Entonces son fácil presa yo diría, de estos lobos vestidos de oveja, ¿no? Que pueden ser políticos, que pueden ser sacerdotes, en todas partes, que pueden ser comerciantes, que profesores, pueden ser, ¿no? Digamos, youtubers. Si tú te pones a leer las historias de sacerdotes que
tuvieron varios hijos con las señoras que iban a comulgarse y todo ese rollo, digamos, hay seres que se aprovechan de todo un discurso religioso o todo un discurso político, todo un discurso mercantil. Hasta un discurso filosófico. No lo he pensado tanto en un discurso filosófico, pero finalmente tal vez, digamos, el punto central de la filosofía sería tener esa capacidad crítica de tratar de... O sea, la filosofía sería la pregunta constante sobre las cosas importantes de la existencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el amor, no? Sí. Entonces, si yo le enseño a un grupo de gentes a filosofar, primero les diría que no me crean todo lo que yo les digo, ¿no? Que ellos a través de su razón, de su juicio, tienen que ver las diferentes posturas filosóficas que existen y ellos a través del diálogo, ¿no? A través de, me viene otra vez a la mente Sócrates, él hablaba de la mayéutica. Digamos, yo como filósofo, así como Sócrates lo decía, su madre decía que había sido partera y él era un partero del conocimiento. ¿No? Okay. El conocimiento tú ya lo tienes. Sí. Lo único que a través de la pregunta, así como tú me lo estás haciendo, el por qué, el cómo, cuándo, digamos, es una cuestión incluso podríamos decir pedagógica. O sea, yo te voy a hacer pensar a través de las preguntas, ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es el amor? ¿Por qué la maldad? Ajá, ¿por qué los delitos? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Los instintos. Entonces, lo único que yo hago es que tú razones, que tú pienses, que tú cuestiones, que tú mismo digas, ay, dudes incluso, ¿no? Y aquí me meto con otro filósofo importante, Descartes, digamos, toda la época llamada de la Edad Media, digamos, la cosmovisión dominante fue de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y los filósofos, como Descartes, empiezan a cuestionarse, por ejemplo, sobre la existencia, ¿no? Y llega a esta famosa frase cuando cuestiona la cuestión de la verdad, ¿qué es verdad? Incluso si yo existo, ¿cómo puedo comprobar? Y él dice, bueno, es que pienso, y por lo tanto existo, pienso y luego existo. Sí, si no hubiera un pensamiento, no comprenderíamos el valor de la posible existencia. Y aquí él le llama, bueno, no sé si él, pero todos los que hacen un estudio sobre Descartes, hablan de la duda metódica. O sea, ¿qué es la duda metódica? Digamos, un principio que tú le planteas a la gente que quieres que razone, que piense, que reflexione, es que dudes. Dudes de lo que tú dices, o sea, hay que dudar. De todo. No por dudar por dudar, sino dudar para poder ver si existen otras formas, otras alternativas. Por ejemplo, imagínate que ahorita llega alguien y me dice, no, bueno, pues es que hay un grupo que tiene el control del mundo y lo tiene por esto y por esto y por esto y por esto y por esto, ¿no? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es dudar si este cuate que me está planteando esto, ¿de dónde viene no me ese está choreando, mensaje, no? No me está choreando, no me está, digamos, el ser humano, incluso podríamos decir que el ser humano, una de sus formas, aquí me viene otro texto, otro libro sobre la cuestión de los depredadores, ¿no? Somos animales racionales, y eso entre comillas, y vivimos en un mundo donde las especies están interrelacionadas y unas se devoran a las otras, ¿no? Entonces, siempre hay depredadores, o sea, hay depredadores humanos que devoran a humanos, ¿no? En sentido figurado e incluso tal vez en el sentido real, por poner el ejemplo del canibalismo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, siempre hay alguien que te quiere extraer algo de ti, ¿no? Que te quiere engañar, que te quiere... Entonces hay que tener cuidado con los depredadores, ¿no? Porque los depredadores son los que construyen estos mundos imaginarios y a través de su lengua, de su retórica, te envuelven con su labia y caes atrapado comprando no sé qué producto. Es que se puede vender una ideología, un pensamiento, y de ahí el origen de las sectas.
Porque ahorita que te hacía yo la pregunta tan directa de que si con la filosofía se podían construir herramientas de manipulación, y yo lo veo en muchas sectas, Mm, que los personajes que están en la cabeza de esas sectas sí tienen un pensamiento pues fuerte, un pensamiento avanzado, mm, pero lógicamente el triunfo o éxito de esos movimientos sectarios se determina en que solamente él y probablemente su claro, escuadrilla tengan ese claro, pensamiento tan avanzado, no sus súbditos. claro. Aquí me viene a la mente otra vez es Lutero, ¿no? Ujú. Digamos que en esa época la élite era la única que leía latín Así es. y leía la Biblia en latín y ellos la interpretaban como les convenía, digamos. Entonces Lutero, su pensamiento revolucionario fue decir, pues es que todos deberíamos leer la Biblia. Ujú. Sí fue el primero Eso en fue, trabajar eso fue revolucionario. la traducción al alemán, Al ¿no? alemán, hace la traducción al alemán y esa tesis, Ujú. ese argumento, ese planteamiento viene precisamente de, bueno, ¿y por qué? Al ser un estudioso se pregunta, y bueno, ¿y por qué no? Yo no puedo llegar directamente a Dios a Ujú. través de la Biblia. Si la Biblia es el libro sagrado que me dice donde habla Dios. ¿Por qué no vivo y muestro Ajá. lo que me están enseñando? Y entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que precisamente elimina a una casta que es la que y ha sido en varias sociedades donde dice, es como si yo llegara ahorita y decía, Ujú. es que yo hablo con Dios, Ujú. la neta yo hablo con Dios, todas las noches Dios me habla, y entonces te voy a decir lo que dice Dios y todo ese rollo, Y sí, sí, ¿no? y le doy un peso de autoridad a mis palabras mayor. Es retórica, exactamente, es Y retórica. menosprecio la opinión de quien me escucha. Porque, a ver, tú me podrás decir lo que quieras, pero a ver, compárate con mi nivel, jamás. Si partes de un dogma, Ujú. en este caso o sea, la gente que manipula primero pone dogmas, o sea, digamos, argumentos que tú no puedes discutir, ni debes de discutir, ni se deben de tocar, Sí, sí, sí. porque si los tocas Temas tabú. se cae todo el edificio que construyes. Entonces la cuestión es analizar esos dogmas o esos principios de los que se parten y ver si realmente son razonables o no, ¿no? Si son reales o no, pero el que te enreda en sus argumentos esconde siempre los principios de los que parte, ¿no? Es argumentación, ¿no? No sé qué tantos problemas tú tuviste al ser estudiante, pero ahora quiero lanzar, no una puñalada al aire, pero nos estamos enfocando en hablar de sectas, en ideologías, pues, complicadas o que le afectan a a la sociedad. Pero en la educación pasa lo mismo también. Llegas a una normal superior, a una universidad, y te encuentras con docentes que pretenden enseñarte didáctica, enseñarte estrategias o métodos pedagógicos para una mejor educación, pero siguen dogmatizando el conocimiento y no democratizándolo. Te enseñan o te dicen, ¿sabes qué? Tienes que leer a Paulo Freire y su dialogicidad o sus diferentes ideas, porque Freire es uno de los escritores que a mí más me ha costado Pablo entender, Freire, pero me gusta mucho uh, leer sus libros, pero te califican con dictados, con trabajos normales, con asistencia, con peínate bien. Eso claro, es absurdo, ¿no? claro, claro, Qué claro. opinas de eso? Que por un lado te quieren enseñar a pensar, pero por otro lado te quieren dogmatizar y se da en las universidades. Ya el Fíjate, Pardo se está riendo ahorita porque se acordó de ahorita que algunos hablaste de maestros. Pablo Freire, Ajá. bueno, pues él es uno de los personajes, de lo que yo recuerdo, Pedagogía del Oprimido es un Sí. libro de él, y me acuerdo de un pasaje que habla sobre Hegel, que es la relación amo-esclavo, ¿no? Así es. Y como el esclavo le Ajá, gusta ser esclavo. Y si un día lo liberan y no ajá. llega algo bueno a su mente, pues regresa a ser esclavo. Pero finalmente es una relación Ujú. donde Simbiótica. donde los dos están presos, porque el amo no puede ser amo si no es que tiene a Eres un amo esclavo. por causa del esclavo. Si Ajá, no tienes esclavo, no eres amo. ajá, Somos lo que la sociedad nos impone o nos dice. ajá, Si no hay alguien que te diga amo, ajá. no eres amo. Entonces, lo mismo pasa con la relación maestro-alumno, ¿no? Así es. Digamos que
Yo lo que les digo a mis alumnos, les digo, bueno, yo no quiero ser su amo, ¿no? O sea, la neta no quiero ser su Está amo. chido, ¿no? Qué padre premisa, que un porque, maestro te reciba así. porque el amo se esclaviza junto con el esclavo, o el profesor se esclaviza. O sea, digamos que yo, para poderte valorar, si has aprendido o no has aprendido, tengo que hurgar en si hiciste, si no hiciste, si, como tú dices, vienes bien peinado, etcétera, etcétera. Digamos, hay una forma de control, ¿no? Ajá. En el fondo, yo lo que quiero es controlar tu conducta, cara. Sí, como ¿No? el maestro que le dicen, es que es bien bueno porque los alumnos están todos calladitos, pero no están aprendiendo nada. Así es. Entonces, si tú partes de la idea de que tú eres un ser libre, un hombre libre, pensante, abierto, crítico, y quieres alumnos de igual manera, por eso partes del principio de que cuando, o sea, todo lo que yo diga, como en este momento, todo lo que estoy planteando, pues tú cuestiónalo, velo, ¿no? Yo no te voy a valorar si repites exactamente lo que yo dije, ¿no? Que es mucho de lo que se hace, a ver un examen y a ver en qué fecha de esto, en qué fecha lo otro, qué dijo fulano. Entonces, a lo mejor podríamos decir que es parte de esta sociedad de masas. O sea, la escuela es una institución de masas. No, y al final los planes y programas pues, son de gobierno. Exacto. Regulados. Exacto, son regulados. Incluso parte de los pedagogos cuestionan esa situación de que se hagan libros de textos iguales para toda la República, pues es un absurdo. A los niños de escasos recursos en zonas marginadas les decían, ¿sabes qué? Cuando te vas a la playa, ¿qué es la playa? Te pregunta el niño porque nunca ha ido al mar. O le mencionan, pues esto es una jirafa. Él jamás va a conocer probablemente una jirafa. Y no porque tengamos un pensamiento peyorativo. Pero hay gente que dice, el pobre es pobre porque quiere. A mí eso me causa mucho coraje. Porque no piensan en sus condiciones, hablan desde el privilegio, pero la persona que no ha estado en un lugar marginado no podrá entender el por qué un libro de texto que está descontextualizado del entorno de ese pequeño quiere educarlo. Claro, ese argumento de que el pobre es pobre, pues es un argumento, te digo, que superficial y que tiene... O sea, ¿cuál es la intención al decir? Por eso volvemos al tema de la intención. Siempre tienes que ir, ¿qué intención tiene este cuate cuando me está planteando esto que me está planteando? ¿No? Puede ser una intencionalidad de venderte algo, puede ser una intencionalidad de control, ¿no? Político, de vender, como tú dices, de venderte una ideología, una mercancía, lo que tú quieras. Entonces, el que tiene una intención, digamos, a lo mejor podríamos decir que hay dos tipos de intención. La intención del sujeto que ve al otro como objeto. Por ejemplo, si yo veo una chava y digo, ay, wow, ¿no? Yo quiero con ella. Y entonces lo que tú quieres es saciar tus instintos en ella. Y entonces construyes toda una serie de argumentos para que ella caiga en Acabo de acordarme de algo. La poesía es pura mentira. Hay diferentes tipos de poesía. Hay poetas que pues, se ofenderán con lo que digo, pero quiero explicar por qué. Cuando les daba clases o les llego a dar clases de arte a mis alumnos de secundaria, y en el principio del programa nos indica que los llevemos a la reflexión sobre qué es el arte, siempre me gusta decirle, a ver, no es lo mismo que una persona te diga, oye, tienes ojos de canica. Tú, o sea, pero pues es la realidad, ¿no? Tus ojos parecen canicas. Pero en cambio te digan, en tu mirada veo la luna, el sol y las estrellas. Ay, órale. Pero no es cierto. Sin embargo, romantiza uno la definición de algo, pero a través de una pequeña mentira. Así es. No sé si tú viste El abogado del diablo, esta película, El abogado del diablo. Bueno, más o menos ahí es la discusión. El abogado, después de haber caído, digamos, el diablo le va ofreciendo dinero, mujeres, poder, etcétera, etcétera. Entonces él se encuentra atrapado en estas relaciones de poder, pierde a su familia, pierde a su mujer, etcétera, etcétera. Y entonces le reclama al diablo, ¿no? Oye, ¿por qué me metiste en esto? Y el diablo dice, no, yo nada más te lo ofrecí, el que decidió fuiste tú, ¿no? O sea, yo puedo explotar tu vanidad, por ejemplo, que es una técnica, o sea, una técnica para todos los que nos están bien escuchando, si quieren ligarse a una chava,
Oílo. pues hay que, Pardo. como dicen, Hasta listo. adularla, ¿no? Sí. Hay un dicho que dice, cuidado cuando te soben el lomo, porque te quieren montar, cabrón. Hay gente que dice dinero mata carita, y no, yo digo que atención mata carita. Pues hay técnicas digamos, para... Hazla reír hasta que se le olvide que eres feo. Bueno, ahí hay consejos que ya está dando Rodo, experto en estas artes amorosas, Ay, qué barbaridad. Tan técnicas, ¿no? Estábamos hablando de Freud, tú te adentraste un poquito más en el análisis de su literatura, y me acordé también otra vez de Maquiavelo, no sé por qué, pero creo que tiene importancia, el hecho de ser, es mejor ser odiado que amado, porque el que te ama te puede traicionar, porque el amor es muy volátil, pero el odio se enfoca más, y a veces un enemigo tuyo es más fácil que se una a ti cuando tienen otro enemigo en común, como pasa en política, y a veces como pasa en la sociedad. Regresamos al tema de la moral. Lo único que queremos es sobrevivir o vivir como humanidad. ¿Me preguntas? Ajá. ¿Qué busca el ser humano? Bueno, ¿Vivir Aristóteles, o sobrevivir? creo que es Aristóteles, que plantea que el fin de la vida es la felicidad, ¿no? Okay. Y yo estoy de acuerdo, lo haya dicho Aristóteles o no, yo estoy de acuerdo que es, al menos para mí, o el hedonismo, que es otra corriente filosófica que habla precisamente de que somos seres de placer. Ahí hay gente que dice hedonista, como aspecto peyorativo, pero hay verdad. Pues yo soy hedonista en el sentido de que sí busco el placer, intentando no caer en su contrario. Porque finalmente el arte de ser feliz o el arte del placer tiene que ver con el justo medio, con la proporción adecuada. Como todo en la vida. Digamos, si tú te vas a tomar un cafecito o vas a tomar un tequilito, pues en su justa medida, no te pases de lanza, porque después del placer te viene el dolor. Okay. ¿No? Ese es el problema. Entonces tienes que, pues, tener sabiduría, tienes que tener conocimiento. Cuando uno no es experto, por ejemplo, en las bebidas y te invitan a una fiesta, pues empiezas a sentir placer bonito, rico, sabroso, y te vas de filo, y terminas con una borrachera, y entonces lo placentero se vuelve lo contrario, ¿no? La cruda se vuelve dolor, se vuelve el estar mal. Y hay gente que dice, no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué crees que sí lo vuelve a hacer? Porque cae en una enfermedad, ¿no? Cae en un vicio, eso ya se llama vicio, ¿no? Y no solo con el alcohol, con cualquier otra cosa. Exacto, con cualquier cosa. Y vuelvo otra vez a este libro que te decía de los antiguos, este diálogo entre los modernos y los antiguos. O sea, ya los antiguos nos prevenían de esto, pues estamos hablando de los antiguos hedonistas, pues ya sigue aplicándose la ley que plantean ellos. O sea, a todo placer en exceso viene su contrario, que es el dolor. Entonces tú no eres hedonista si no tienes la capacidad de medir las consecuencias de cualquier tipo de placer, como tú dices, del comer, ¿no? De repente dices, uy, qué rico, y al ratito estás... Sí. A mí me pasó con comida china el otro día. A todos nos pasa, nos pasamos. Qué padre que hablaste de la comida. Cuando comes algo distinto, de hecho, cuando viaja uno a otros lugares, hay que tener cuidado con la comida, porque pues uno no está acostumbrado para que ese tipo de alimentos lleguen a tu cuerpo. ¿Será lo mismo con el pensamiento? Una persona que jamás ha leído algo diferente a lo que sus dogmas le han enseñado, y de repente se encuentra con algo que le rompe sus pensamientos, sufre empacho, no sé, mental. Sí, cuando no eres crítico, sí. O volvemos al tema de la moda, ¿no? De repente hay libros que se vuelven de moda. Por ejemplo, me acuerdo del existencialismo. Yo tenía un amigo que era existencialista y que se cortaba las venas, un poco de esta onda, ¿cómo se llaman estos chavos? El cutting. Y que se cortan ahorita las que venas. se ha puesto mucho de moda el trend de TikTok,
de recordar cuántos de la generación de los 90 y años 2000, bueno, de su nacimiento, porque esto fue como en el 2010 aproximadamente. No, como entre el 2005 y 2010 que pegó mucho el movimiento emo, ¿verdad? Ándale, el Ajá. movimiento emo, el movimiento emo. Ujú. Y ese movimiento emo, te digo, tienes también sus anteriores movimientos ligados a ese movimiento emo, ¿no? Que es, digamos, hay poetas suicidas, Sí, poetas que se meten en la bohemia y sufren, y es su forma de crear, ¿no? diría de la Los- ley Beto Cuevas, sin dolor no te haces feliz. Los poetas malditos que Ajá. se meten en unas drogas y de manera sexual prueban todo y llegan al infierno, tocan el infierno y de ahí escriben de estar en el infierno. Me acordaste o me recordaste a Mm. uno de los escritores de Mm. terror. Bueno, sí, ya no sé ni cómo mencionarle a él porque ahora con el tema de géneros se nos prenden. Pero Clive Barker, eh, mientras él vivía con drogas, dolor y escribió los libros de sangre y todos adoraron su literatura, pero después él empezó a irse al lado teísta, hoy es una persona de fe y su literatura cambió. Hay poetas y escritores que defienden que el dolor es un estimulante para poder hacer las cosas bien, así como quienes defienden y romanticen el uso no didáctico de las drogas, porque dicen, no, es que si te metes un hongo, pues ya vas a alucinar y vas a entender el mundo. Probablemente la experiencia con un hongo pueda ser agradable si la usan de un método, con un modo didáctico, pero ya cuando cae en una adicción, te hace daño. Yo te hablaba de la justa medida, o sea, Ujú. todo tiene su justa medida. Entonces, como decíamos, bueno, hay estimulantes como el café, como el tabaco, como los hongos, como el peyote, como la marihuana, todo ese rollo. Entonces, digamos, las plantas son eso, plantas nada más. Las plantas no son malas ni son buenas, ¿no? El tonto es uno, Sí, sí, sí. ¿no? Si no sabes usarla, pues ya te jodiste. Sí. Es más, tienes agua simple. Te reto reto a quienes nos estén escuchando, a ver, tómense 6 litros de agua simple de jalón. No se va a poder, te va a hacer daño. Y es solo agua simple. Claro, claro. Sí, volvemos otra vez a los antiguos, que tiene que ver con el justo medio, otra vez esta cuestión, todo tiene su justa medida, ¿no? Entonces volvemos al problema de la sabiduría, o sea, necesitamos, y la sabiduría se adquiere con la experiencia y ciertamente con los maestros que te van o sea, los verdaderos maestros, ¿no? No estamos hablando de los sofistas, o sea, los mentirosos, los tramposos, Sí, sí, los sí. que, ¿no? Entonces, sino los que buscan tu bien, los que no te ven como objeto, que volvemos al tema de que yo te decía que hay dos formas de ver al alumno o al ser humano, como objeto de mi placer, de mi poder, etcétera, etcétera, y entonces yo manipulo, ¿no? O como sujeto. Así es. Entonces, como sujeto, volvemos a Paulo Freire, digamos, él, por ejemplo, utiliza un método de alfabetización Sí. que tiene que ver con que al campesino, ya adulto, se le empieza a alfabetizar no con ese oso, ama no sé qué, sino que es un método en el cual se alfabetiza y se crea conciencia. Podemos empezar con el cultivo, o sea, tú eres campesino, te ubicas al cultivo del maíz, entonces preguntémonos y empecemos a hablar o empecemos a escribir el maíz, ¿no? ¿Qué es el maíz? ¿Qué es la siembra? ¿Qué es? O sea, sería como una técnica contestuada. Entonces, volvemos al tema que estábamos tocando hace rato, de que si un libro de texto para toda la República es un absurdo. Sí. Entonces, cada región debe alfabetizar a los niños en relación a su contexto, Así es. ¿no? Las palabras no van a ser los mismos que se utilizan en la costa que se utilizan en la montaña. Y los mismos los conocimientos. Descentralizar la educación, democratizarla. Sí, diversificar la educación de acuerdo al contexto y centrarla en el sujeto, en el niño, centrarla en el niño. Sin salirme de Freire y para darle contexto al contenido del canal, el último libro, bueno, el más actual libro que acabo de reseñar, que es una de mis últimas lecturas, fue La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. No es un libro pedagógico ni filosófico, pero
me agradó el contexto en el que fue escrita, porque Isabel Allende, su tío Salvador Allende, presidente de Chile de 1970 a 1973, antes de que hubiera el golpe de Estado, eh, le dio contexto a Isabel Allende para que escribiera esta su primera obra, y después fue premio de literatura, creo que en el 2010, si no mal recuerdo. Pero uno de sus protagonistas, que es Esteban Trueba, llegó al rancho Las Tres Marías, y me imagino ahí al hacendado, y se dio cuenta que su gente, o sea, sus empleados, pues no tenían educación. Pero me encantó lo que plantea en este personaje, y dice, ok, voy a traerles escuelas, voy a enseñarles a leer, voy a enseñarles a escribir, voy a enseñarles a sumar, a restar, a hacer las operaciones sencillas, porque quiero que me sirvan mejor. Pero no voy a traerles ideologías que vayan a hacerlos pensar en sindicatos o en salarios justos. Y decía, alejen a los protestantes, alejen a los comunistas, alejen a todos los que vayan a afectar mi bonito círculo utópico que estoy creando en ese sur. Sí, es como un rancho, Las Tres Marías. Eso pensará nuestro gobierno, y por eso no quiere darnos una mejor educación. Más que hablar del gobierno, bueno, hablemos del gobierno y el Estado. Ajá, digamos, sí, hay que separar esa parte. Digamos, cuando llega la invasión europea, su intencionalidad es la extracción de la riqueza, ¿no? Las minas principalmente. Entonces, los seres humanos se vuelven medios para el fin de la extracción de la riqueza. Y se conforma un Estado, se conforma un gobierno que construye un sistema ligado a eso, para que una élite, que en este caso eran los españoles, pudieran obtener esa gran cantidad de recursos de plata, etcétera, etcétera, para sus fines placenteros que tenían en Europa y de poder, ¿no? Entonces, ese Estado, cuando se rompe ese Estado imperialista, surge un nuevo Estado. Este nuevo Estado llamado mexicano es también una construcción más o menos como la que tú estás planteando, porque ahora quedan al mando los hijos de los españoles, los criollos. Entonces Miguel Hidalgo era un criollo, Allende era un criollo. Sí, de hecho hay gente que no le gusta. Josefa Ortiz de Domingos era criolla. Ajá. Entonces, si tú ves, todas las calles traen nombres de criollos, sí, ¿no? Y ellos establecen también un estado de dominación en donde van a imponer la religión nuevamente católica, van a imponer el idioma español y van a imponer sus mitos, que hacen una fusión de los mitos mesoamericanos con los mitos españoles. Sí. O sea, la Virgen de Guadalupe pues es de Extremadura, España, sí, ¿no? De ahí viene la Virgen de Guadalupe. Pero vienen varias vírgenes, porque cada grupo tiene su virgen, cada grupo de españoles tiene su virgen, y hay una lucha por quién tiene el control del territorio y qué virgen es la que va a representar ese territorio, ¿no? Sí, de hecho pensaríamos que estaban muy de acuerdo, pero no. Por un lado, al menos aquí en Hidalgo teníamos, no sé, en Zempoala las salesianas, aquí franciscanos, agustinos, y también entre ellos había sus fricciones. Claro. Regresando a Humberto Eco, hay que leer el libro El nombre de la rosa. El nombre de la rosa y la película. Los dos están buenísimos. Claro, es más fácil de asimilar los libros la película. Envenenados, sí, ya estoy recordando todo eso. Sí. Sí, el conocimiento te puede llevar a la muerte. Y hay una discusión ahí de dos grupos religiosos, unos que plantean la riqueza, ¿no? Y otros que plantean la pobreza, ¿no? Los votos de pobreza, por ejemplo, ¿no? Y hay una discusión, ¿por qué? O sea, ¿por qué un grupo religioso plantea rodearse, por ejemplo, el Papa, ¿no? Sí. O sea, casi es un castillo el que tiene, o no sé cómo llamarlo, ¿no? La basílica, grandes obras. Y el Vaticano es un estado. Es un estado, ¿no? Es un estado. Con sus leyes políticas. Bueno, entonces, cuando viene por ejemplo, toda la guerra de la Reforma, tiene que ver con la destrucción o la reconstrucción del Estado criollo a un nuevo Estado liberal,
¿no? En donde se plantea como un eje principal quitarle el poder a la casta que ya se había convertido de la iglesia, que tenía el control de los territorios, o sea, eran dueños de grandes extensiones de tierra que eran improductivas y había que hacerlas productivas. Y para hacerlas productivas había que expropiarlas, venderlas, para que pudieran entrar dentro del proceso de desarrollo capitalista. Y el desarrollo capitalista se va a dar con Porfirio Díaz, ¿no? Que es un nuevo tipo de Estado. Sí. Un nuevo tipo de Estado. Y que en su momento brilló bastante. Porque nada más muchos nos quedamos o se quedan con la historia de los vencedores. Pero en el tema de Porfirio Díaz hay muchísimos defensores de esa etapa histórica mexicana. Claro, porque hay un grupo de... Siempre en todo Estado se construye una estructura social en donde unos soportan el peso de la extracción de la riqueza y otros disfrutan el usufructo de esa extracción de la riqueza, ¿no? Finalmente, cuando tú hablas de romantizar yo diría que es una técnica precisamente para esconder la estructura real de dominación y extracción de la riqueza, ¿no? Hace rato hablábamos, y lo digo explícitamente porque en redes sociales se habla mucho de los Illuminati, eso a mí me encanta investigarlo bien, de hecho claro. Me ha gustado leer bastante literatura que hable del tema, pero con investigación crítica. Yo tampoco creo que exista como tal una élite pequeña que se ponga de acuerdo, porque los seres humanos no podemos ponernos de acuerdo, eso es algo innato, pero sí creo que existen pequeños grupos a mediana escala o a muy pequeña escala que quieren adjudicarse ese tipo de nombramientos, queriendo manipular a sociedades. ¿Cómo podríamos liberarnos de este tipo de pensadores? Porque terminan siendo pensadores, han tenido educación, riqueza, la oportunidad de no estar quemándote 24 horas al día trabajando constante para tener riqueza, entonces ya tienes el acceso a comida, alimentos, techo, y por eso creen que valen más que quienes no tienen esos privilegios. ¿Cómo podemos ayudarle a la gente que no tiene privilegios para que salga adelante? Bueno, digamos que la gente esa gente que está sometida, oprimida, ellos son los únicos que pueden salir de esa situación. O sea, nosotros podemos colaborar, pero si ellos, es como un alcohólico, ¿no? Yo quisiera que los alcohólicos no fueran lo que son, ¿no? Pero si ellos no quieren salir de su alcoholismo, pues está difícil. Y el problema es muy complejo porque hay alcohólicos, algunos plantean que traen un problema genético, ¿no? Sí, a herencia. Hay otros que plantean que en su infancia, cuando fueron niños, no fueron deseados ni amados y traen un problema profundo y por eso son alcohólicos. Entonces tienes que ir a la profundidad de sus broncas, problemas, para destrabar todo ese... Y entonces te encuentras ante el dilema que hay gente que ha sido mutilada, castrada, yo diría, y que ya no tiene remedio. Hay gente que sí tiene remedio, entonces prácticamente hay que hacer un diagnóstico. Ahora sí que, así como los médicos, cuál es la enfermedad que padece la sociedad, cuáles son los problemas, y luego las técnicas de terapia. Volviendo a Freud, por ejemplo, Freud era un psicoanalista de burgueses. O sea, él no se bajaba. Sí, no. Pues, ¿quién podía pagar? Los obreros no pueden pagar, los campesinos no pueden pagar. Sí, no, si hablamos ahorita de psicólogos, terapeutas, pues estamos hablando de clase privilegiada. Exacto. Lo más que tiene una persona humilde, pues sí es ir a platicar con un sacerdote. Así es. Entonces, por ejemplo, esa pregunta que tú me haces, pues se la han hecho muchos seres humanos. Y en este caso, en la cuestión del psicoanálisis, hay un personaje que ya te había comentado que se llama Wilhelm Reich, que fusiona la corriente marxista con la corriente freudiana y genera un nuevo tipo de terapia que es la terapia colectiva. Ajá. No he seguido toda la trayectoria, pero pienso que Alcohólicos Anónimos deviene de todas esas corrientes que plantean
para la gente que no tiene recursos, que no tiene dinero, que no tiene para pagar un psicólogo, un psicoanalista, es que se curen a sí mismos, formen asociaciones como Alcohólicos Anónimos, se les da la técnica, tienen que seguir, ¿qué? El primer paso, creo que son 10 pasos que tienen que seguir, y ellos son los que tienen que liberarse a sí mismos, apoyados por esta técnica, que fue creada también por un alcohólico en Estados Unidos, que logró zafarse, según parecería ser, y que lo plantea, ¿no? Entonces, primero querer. Entonces, el primer paso es que un alcohólico o cualquier tipo de... ¿Y cómo querer lo desconocido? No puedo querer tomar una Coca-Cola si no sabía que existía una Coca-Cola. Tu vida cambia después de probar Coca-Cola. Es muy lamentable eso, no sé, lo tacho por completo quienes les dan Coca-Cola a sus bebés, pero muchos de niños pues, comenzamos a tomar Coca-Cola, y pues la verdad se va convirtiendo en una adicción que unos pues hemos dejado poquito, mucho, hay quienes no toman nada. Pero ¿por qué lo digo? Porque mucha sociedad en pobreza extrema, en bastante necesidad, pues ni siquiera sabe que puede salir adelante. ¿Cómo desear lo desconocido? Claro, bueno, el supremo maestro es el dolor. Uno aprende del dolor. Y me acuerdo de Sartre que decía precisamente que cuando te cometes un error es cuando tomas conciencia. Digamos, cuando te cortas un dedo, cuando cometes un error, todos cometemos errores constantemente. Y cometes el error y dices, ay, despiertas, digamos, chin. ¿Por qué fue? Y entonces tomas conciencia. O sea, ahí es donde te iluminas. De que ese camino que estás siguiendo no es el camino. Y por lo tanto, digamos, ahí sabes. Porque finalmente traes el espíritu, vamos a llamarlo así, que busca la felicidad, que busca la vida, que busca crecer. O sea, ¿cómo una plantita sabe dónde crecer y cómo crecer y para dónde voltear y cómo? Pues porque es vida y la vida busca eso. La vida busca perpetuarse. ¿No? Siempre encontrará el camino. Exacto. Entonces podríamos decir que ahí está el fundamento de la felicidad, que es regresar a tu cuerpo, a lo que tú, o sea, si de niño te malearon, te enviciaron, etcétera, etcétera, eso te lleva al dolor, y entonces el dolor te lleva a entender tu cuerpo, a entender tu mente, y a buscar las alternativas para solucionar ese problema que te hace sufrir. Es parte de la terapia, es parte de lo necesario, ¿no? Y todo nos pasa, a todos nos pasa. A todos nos pasa, digamos, si el Estado, que implica todas las instituciones, está controlado por un grupo, por el momento, que plantea una forma de dominación, ante esa forma de dominación emerge la conciencia de los hombres más sabios que hacen ver por qué está la situación así, y entonces empieza a haber una transformación, un cambio, ligado a la vez a la dialéctica que te planteaba, de la unión y lucha de los contrarios, digamos, esas sectas o esos grupos que por un momento tienen el control, tienen poder, también se fracturan porque tienen sus contradicciones, todo tiene su contradicción. ¿No? El yin y el yang es un dibujito padrísimo que te representa esa relación de la unidad de lo negro, lo blanco, y la emergencia de lo negro en lo blanco, y es lo que genera movimiento, es lo que genera todo movimiento, es eso, ¿no? Y es parte tal vez de lo que tú planteabas del pensamiento dual, que es un tipo de pensamiento, pero hay otros que piensan que se puede superar ese pensamiento dual, ¿no? Y hay filosofías que plantean que hay que incluso dejar ese pensamiento dual, pero bueno, para los que les gusta todo este tema, pues, por ejemplo, habría que estudiar un poco la cuestión del yoga, por ejemplo, ¿no? Sí. Que busca precisamente eliminar incluso el pensamiento. Sí, de eliminar también esa idea que tenemos de que el ser humano tiene una naturaleza, porque ahora hay mucho pensamiento precisamente defendiendo eso, que como tal el ser humano pues no actúa por naturaleza, actúa en todo momento
con base en lo que ha construido su contexto. Y es peligroso porque Claro, pues estaríamos claro, entrando en temas todavía más claro. profundos, pero realmente interesantes. Sí, pero volvemos al tema de la dialéctica en el sentido de que, pues queramos o no, si somos seres vivos, que traemos una naturaleza, sería muy estúpido, muy absurdo decir que no, porque somos una especie, tenemos características comunes, es fácil entenderlo, pero sobre esa naturaleza se monta una segunda naturaleza, que es lo que llamamos la cultura, ¿no? Ujú. Y ciertamente la cultura trastoca la primera naturaleza hasta cierto punto, hasta cierta medida. Digamos que sí, el ser humano tiene la capacidad de ser maleable, Ujú. pero nuevamente volvemos al tema de la filosofía, que es por eso es importante entender la filosofía, y al tema de la ética, que es parte de la filosofía, y la pregunta central es ¿qué nos conviene? O sea, ¿me conviene pintarme el pelo, me conviene ponerme aretes, me conviene hacer una transformación en mi cuerpo de determinada manera, me conviene probar si puedo cambiar mis órganos sexuales, me conviene toda esa cuestión, ¿no? Ujú. Y, Encontrar el y, para qué lo hago. y volvemos al justo medio. O sea, el problema de que tú te pases de lanza y transformes tu cuerpo al grado que te lleve al dolor y a la muerte es que ya entras al terreno de la locura, Ok. ¿no? Si ya no hay límites. Ya no te entras al terreno de la locura. Charles Manson, no Ujú. sé, es un personaje, vean en YouTube, busquen Charles Manson. Es un sujeto loco, loco, No, y la loco, manera en que loco. reacciona un psicópata no es la manera en la que reacciona un ser humano convencional. Claro, y si decimos que Charles Manson o cualquier psicópata, o como lo decía el Marqués de Sade, Ujú. pues si mi naturaleza es la maldad, ¿yo qué culpa tengo? Entonces yo quiero ser malo, 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 y yo puedo satisfacer mi instinto con lo que yo quiera, y es otra vez ver al otro como objeto. ¿Qué tanto estamos tolerando? Porque precisamente si se tolera en exceso todas las nuevas corrientes ideológicas, pues en 5 años, ¿qué vamos a estar aceptando? Sin meternos tanto en broncas, pero poniendo las cosas en la mesa, las cartas aquí, hace 5 años, hace 10 años, hablar de aborto era un tema totalmente distinto a como estamos hablándolo en este momento. Hablar de homosexualidad o de paridad de género, hablar de, no sé qué otro tema se podría plantear ahorita en la mesa, hablar de que, no sé, ahorita hubiera una cuarta transformación supuestamente en México, pues no era ni siquiera de esperarse, hace 15 hace 20 años. Claro, La sociedad va cambiando. claro, claro. Actualmente, ese proceso sigue transformándose. En 10 años, ¿qué otras ideologías crees que se estén normalizando? Eh, pues esperemos que, digamos, ahorita el diagnóstico que yo haría de la sociedad actual, en que tú me decías de ir a lo rápido, a lo superficial, al acelere, ha entrado en crisis. Ujú. O sea, hemos entrado a procesos de contaminación graves, de todo tipo, incluso también podríamos decir a través de los medios de comunicación, que nos están llevando a diferentes formas de locura. Ok. Y tenemos que sanarnos. O sea, podríamos decir que siempre están estos dos factores, el factor de la locura y el factor de la cordura, ¿no? Digamos, hay personajes, sujetos que se han elevado a partir de los conocimientos que vienen de los antiguos y que tienen la conciencia clara de lo que está pasando y que nos están diciendo de los peligros a los que nos está llevando, ¿no? Entonces, tenemos dos escenarios, vamos a llamarlo. Ujú. El escenario catastrófico,
Este libro que me regalaste es del fin del mundo. Ah, está bueno, Bueno, de pues Oscar Ángeles. esos son todos los escenarios. Sí, y cómo catastróficos. reacciona verdaderamente el humano. A veces lo queremos romantizar de, no, pues yo me pondría a abrazar a mi familia, y la neta es que no, probablemente irías a buscar placeres carnales si supieras que mañana se acaba el mundo. Entonces tenemos las distopías que plantearían esos escenarios catastróficos de locura, etcétera, etcétera, que son muchos, son muy diferentes, ¿no? Y las utopías, que sería la búsqueda de una sociedad más justa, más feliz, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Lo que tenemos que tener es transmitir a las nuevas generaciones que tenemos que buscar el bien común. Tenemos que antes del bien propio. No podemos separar el bien común del bien propio, está ligado. En la medida que tú ayudes a tu comunidad a tenerla eres afectado posible, positivamente. Sí, exacto, rebota, ¿no? Y finalmente, como somos seres sociales, digamos, tú te unes con gente que tiene pensamientos similares a los tuyos, y somos grupos que estamos impulsando cierto tipo de vida y que criticamos cosas en común que no nos gustan, que no nos parecen, y otra vez volvemos a que están las dos fuerzas, ¿no? Así como hablamos del yin y el yang, Freud habla de el principio del placer y el principio de muerte, ¿no? Él dice que hay una tendencia de los seres vivos a regresar a su estado anterior, que es la parte inorgánica, ¿no? Bueno, es una especulación interesante. No, y Freire también la propone. Entonces están las dos fuerzas, está, digamos, la parte que nos degrada y la parte que nos reconstruye. Hay una lucha entre la muerte y la vida, ¿no? Y finalmente son una unidad. Digamos, debe haber muerte para que haya vida, sí, ¿no? Y finalmente es lo más seguro que tenemos en esta vida. Entonces, cuando tú vas en decadencia, vas hacia la muerte, pues estás viendo que emerge la vida año con año. Finalmente, a lo mejor la especie humana desaparece, pero como todas las especies, así como surgieron, podríamos decir que van a desaparecer, ¿no? Sí. Pero vendrán otras. A lo mejor surgen los nuevos seres, a lo mejor que no sean humanos, que sean otra cosa, y que sean más inteligentes que nosotros. Sí, los seres humanos, más bien los seres vivos dominantes. Surjan una nueva especie más. Por ejemplo, dicen que los delfines son extraordinarios, ¿no? Que son seres que tienen un sistema de comunicación extraordinario y que son muy inteligentes. ¿Y qué pasaría si de buenas a primeras el mundo amanece sin humanos? La pandemia hoy atacó fuertemente, pero si llegara algo que de veras extinguiera a la humanidad, ¿quiénes ocuparían nuestro lugar? Exacto, vendrían otra especie, otras especies que ocuparían. Y de por sí, nada más porque tenemos buena mente, pero en realidad no estamos capacitados para sobrevivir bien en este mundo. El otro día, y ahorita que se viralizó mucho la golpiza que le dieron a Alfredo Adame, no recuerdo quién en internet hacía una crítica y decía, es que los seres humanos no estamos diseñados para pelear. Y decía, ¿por qué? Porque tenemos nuestros órganos expuestos, los genitales al frente, no como un caballo que tiene los genitales atrás y puede patearse. Y es cierto, o sea, una tranquiza buena, los dos siempre salen afectados o el que pega primero. Pero no estamos diseñados para combatir, no estamos diseñados para soportar el frío si no es con cosas arriba. Somos débiles por completo. Un bebé está buscando la manera de golpearse a cada rato porque no es como un animalito que lo dejas por ahí y se trata de cuidar todo el momento, o su cuerpo ya está preparado con garras, con pelo, con colmillos. No, nosotros nacemos indefensos y toda la vida estamos indefensos en el mundo. Hay un libro que se llama El mono desnudo, Desmond Morris, que plantea precisamente eso. Digamos que hemos desarrollado esta segunda naturaleza, las tecnologías, todo ese rollo, pero seguimos siendo ese mono desnudo, ¿no? Frágil, ¿no? Él dice que no hemos cambiado realmente biológicamente. Sí, ¿no? Hemos transformado, tenemos ropa, zapatos y armas y todo ese rollo,
pero como tú dices, nos encueran y ahí Sí, ¿no? nos Está cañón. nos Vulnerables. Estamos vulnerables, Ajá. súper vulnerables, así es. Sí, entonces, vaya que ha estado interesante. Algunos de ustedes dirán, no llegaron a nada, no pretendíamos llegar a nada, pero hablamos de mucho y siempre es interesante platicar contigo, querido Cuau. Creo que el Pardo la ha pasado muy bien también. Todas y todos ustedes, esperemos que hayan disfrutado este episodio. Traeremos más porque tenemos muchos otros temas que estaremos planteando contigo. También tú nos estás conectando con nuevos invitados y eso te lo agradecemos bastante. ¿Algo que le quieras decir a la banda antes de cerrar, amigo? Pues de manera sencilla, la conclusión, pues sean felices, ¿no? Hay Lo más gente feliz. que no supera su pasado, otros que están atados al futuro, pero pocos disfrutando el presente. Y como dicen los alcohólicos anónimos, solo por hoy sean felices, no se encabronen, no hagan berrinches, no se den topes en la pared, ¿no? No se pasen de lanza consigo mismos, busquen el equilibrio y amen la vida, porque está chida la vida, ¿no? Está chida la vida. Así le vamos a poner al podcast. Acuérdate, está chida la vida. Claro que sí. Pues, amigas, amigos, gracias por todo su apoyo. Nuevamente, hoy no tuvimos colaborador, pero traes un libro que yo también compré. Este libro se lo voy a regalar a alguien de tu público. Perfecto. No que quiera, tú pon qué tendría que hacer piénsalo. Muy bien. ¿Qué tendría que hacer esa parte del público para ganarse ese libro, no? Y es un libro muy especial, se llama Cangandós, Ídolos y San Juanes. Lo presentamos en el Book Haul anterior. Piedras Sagradas en el Valle del Mezquital Hidalgo, de 3 antropólogos, porque los 3 son antropólogos: Luciano Hernández, Luis Francisco Sánchez Fonseca y Susana Hernández Guzmán. El primero que ponga aquí abajito el episodio en el que ya había participado nuestro querido Cuau y diga, quiero ganarme el libro, Cuauhtémoc participó en el episodio número tal, y en claro, se lleva este libro. Al interior de la República todavía no podemos hacer envíos fuera del país, pero al interior de la República lo enviamos, y si es posible le decimos a Luis Francisco que nos lo firme. Es una investigación de la adoración, veneración y admiración que tiene el Valle del Mezquital hacia las piedras sagradas. Entonces, vaya que está interesante. Y además, la forma en que hicieron el libro, la pasta. Sí, está muy padre. Y todas las páginas, está muy bien hecho. Está muy bien hecho el libro. Entonces, ahí está el regalo de nuestro querido Cuauhtémoc. Claro que sí. Pues, amigo Cuau, quisiéramos seguirle, pero tenemos que cerrar este episodio. Gracias a todas y todos los suscriptores que forman parte de este canal, y sobre todo gracias a nuestros miembros que siempre han estado al pie del cañón. Todavía pueden tener una membresía, lo único que tienen que hacer es darle clic allá abajito donde dice unirse. Hay precios bastante accesibles para que nos puedan apoyar, así que no lo olviden. Mi nombre es Rodo Cielofan. Hoy estuvo nuestro querido Cuauhtémoc Salgado en el lado de la edición y procesos tecnológicos, Pardo SR388, y este es su canal Cielo Fanáticos Podcast. ¿Quién dijo que no se podía viralizar con libros?